Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración. Vamos a continuar con la serie del Evangelio de Juan. Es el último capítulo que estamos predicando. Ya llegamos a Juan 21. Voy a dividirlo en dos mensajes de Juan 21. Hoy estaremos viendo Juan 21 del 1 al 14. Y después concluiremos en el próximo mensaje. El título a este sermón, como el mismo mensaje lo pone, es Tercera manifestación de la resurrección de Cristo. Esta es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus apóstoles, a sus discípulos, principalmente apóstoles, porque Jesús se manifestó como 7 veces. Pero Juan narra 3 a donde él dirige su atención es a los apóstoles. Y aunque no voy a predicar ahorita del 15 al 17, sino como este es el corazón del mensaje, por eso lo voy a leer. Voy a tomar lectura en Juan 21 del 15 al 17. Para destacar el propósito del mensaje de la porción que estaremos predicando hoy. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esto es lo importante aquí: apacienta mis corderos. Este es el mensaje por el cual el capítulo 21 es dirigido especialmente a los apóstoles. Y el propósito es en la obra de la evangelización, cómo iban a evangelizar el mundo ellos. De ellos saldría la doctrina. Y ahí mismo en el 16 dice: volvió a decirle la segunda vez, para que vean la importancia: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahí está el propósito: pastorea mis ovejas. Ven cómo el énfasis en el Señor, en estar preparando al apóstol Pedro, estar forjando en él el carácter de un apóstol. Es lo que está haciendo el Señor. Lo está perfeccionando en el amor. Y versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y ese es el punto: apacienta mis ovejas. Como introducción, vamos a ver que ya se predicó Juan del 1 al 20 y ya vimos en el propósito del libro que era para que creyéramos. El mensaje: conocer a Cristo con toda su gloria, en toda su divinidad. Conocer la importancia de su nombre, la importancia de todo el mensaje de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Jesús hace aquí. Por eso solamente aquí en Juan 1, como prólogo del libro, vemos la importancia de su nombre en 12 diferentes personificaciones de Cristo. Vimos ahí cómo Juan lo presenta solo en el capítulo 1. En Juan 1:1 lo presenta como el verbo que era Dios, que se encarnó y que es Dios. Jesucristo es Dios. Él es el verbo, Él es la palabra por la que se hizo todo el mundo y Él es Dios. Luego en el 4 lo presenta que en Él estaba la vida. Es bien claro, durante todo el mensaje de Juan se habla mucho de la vida eterna. Dice la palabra de Dios ahí mismo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que es enviado. El propósito es para que crean, para que creyendo tengan vida eterna. Y la vida eterna es esta: que te conozcan a ti, que conozcan a Jesucristo. Y aquí por eso dice: en Él estaba la vida. En Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino al mundo. Entonces también es la luz del mundo. Jesucristo mismo en el prólogo nos dice que Él es la luz del mundo. En Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí vemos nosotros otra cosa que nos dice el prólogo del Evangelio de Juan: que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, en contraste con Moisés. En Juan 1:29 dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted te imaginas todo lo que Juan nos dice solo en el prólogo del capítulo 1? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:33
nos dice que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo Dios a Juan, dice. Aquel que vieras que desciende una paloma, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. No se podía recibir el Espíritu Santo nunca antes de que Cristo viniera de esta forma. Y en Juan 38 lo vemos como el rabí, como el maestro. Él es el maestro por excelencia. Él es el maestro del cielo, titulado del cielo. En Juan 1:41 vemos que nos dice que hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido. Y en Juan 45 nos dice que hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. Es el profeta que había de venir. Eso es lo que esperaban los samaritanos, al profeta que había de venir, otro igual que Moisés. Profeta como yo, les levantará el Señor, les decía Moisés. En Juan 1:49 le dice que tú eres el rey de Israel. Él es el rey de Israel, Él es el rey del pueblo de Dios, el rey de reyes y señor de señores. Y en Juan 1:51 dice que Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre dice, y le dijo, de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es la conexión entre el cielo y la tierra. Es hermoso. Vimos también a lo largo del libro las 7 señales o milagros que realizó con el propósito de que creyeran. En Juan 1 vimos cómo convirtió el agua en vino, que el propósito era, llegó la boda del Cordero, aquí está la verdadera regeneración, el verdadero simbolismo que estaba tras el vino, la alegría de las bodas, y eso es lo que presentó allí. En Juan 2 vemos que en Juan 4:46 dice, sana al hijo del oficial romano. Vemos el poder de su palabra a la distancia, que solo con su palabra el joven del oficial fue sanado. Y vimos en Juan 5 el paralítico del estanque de Betesda. Vimos cómo Satanás se anticipa a los milagros de Cristo, promoviendo la salvación por obras, haciendo que el que llegara primero al estanque se lavara, era sanado. Y Jesucristo viene con un hombre que por 38 años estaba ahí y nunca había podido entrar al estanque. Gracias a Dios que Jesucristo le dice, es que no necesitas eso. Le dice, le dice que quiere ser salvado y lo sana. Entonces vemos nosotros aquí que siempre hay una doctrina detrás de cada señal o milagro que Jesucristo realizó. En Juan 6 vimos la multiplicación de los panes y los peces. Y el mensaje tras esto es que Cristo es el alimento del alma. Cristo es lo único que alimenta el alma. De lo contrario, nuestras almas estarían secas. En Juan 6:19 Jesús camina sobre el mar para fortalecer la fe de los discípulos, que serían los responsables de distribuir las canastas de ese pan, de esa palabra de Dios, que es Cristo, que sobraron. Y es lo que estamos viendo acá al final. Entonces todo esto tiene que ver con el prólogo. En el capítulo 9 Juan sana al ciego de nacimiento, que también es bien importante. Nos acaba de decir que Él es la luz del mundo en uno de sus importantes yo soy, que son doctrina, y luego hace un milagro sanando al ciego de nacimiento. Y por último en Juan 11 la resurrección de Lázaro. Jesucristo nos muestra que Él es la resurrección, que aunque esté muerto, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que también nos narra los 7 yo soy, los vimos durante todo el estudio que vimos de Juan, que son doctrina. Cada uno de ellos les dediqué un sermón porque son doctrina. Los vimos que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis establecidos como doctrina. Cuando dice yo soy el pan de vida, Él es el pan, dice, no como aquel maná que comieron sus padres y murieron, sino el que coma de este pan no morirá, ese será vida eterna. Él era el símbolo de esos panes que ponían en la mesa del tabernáculo. Jesucristo es el pan de vida, es el único alimento del alma, el único alimento del alma. Y eso toda una doctrina. Luego lo vimos en Juan 8:12, dice yo soy la luz del mundo. Es este mundo que está en tinieblas, yo soy la única luz que lo va a sacar del pecado. En un solo día puso fin al pecado. Vimos en Juan 9, yo soy la puerta de las ovejas. Es que no hay otra forma de ir a Dios, de ir al Padre, sino por Cristo. Él es la puerta de las ovejas. Y en Juan 10:11 dice que yo soy el buen pastor. Él es el pastor por excelencia, el que da la vida por las ovejas, al que no le arrebata ninguna de su mano. En Juan 11:25 vimos que yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida, Él es la resurrección. Él es el único que le puede decir a un muerto, sal de ahí, vente fuera. Él es el único que tiene poder de dar vida, como lo dijo también el prólogo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Interesantes textos. Toda una doctrina. Él es el único camino. Lo vimos en el estudio. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. El que camina con Dios, Dios se lo lleva. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Este es bien importante en esto. Y mi Padre es el labrador. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que aquí Cristo le dice al Padre que ha terminado su obra. En Juan 17, en la oración sacerdotal, ¿cuál era su obra? Darlo a conocer. Veamos Juan 17:6 como un texto de introducción. Dice, Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre. ¿Qué clase de manifestar tu nombre? Dice, mi nombre en todo. Yo soy. He manifestado tu nombre. Como le dije yo, Cristo es tu hermano más mayor. Cristo es tu abogado, el Paracletos, el que nos ayuda. Cristo es todo. Cristo es el juez. O sea, es importante. Vamos a enfrentar un juicio donde nuestro rey, nuestro Señor, es el juez, es el abogado. ¿Te imaginas? O sea, es hermoso todo eso lo que tenemos en Él. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice, y les he dado a conocer tu nombre. Tu nombre, eso es lo que hizo Cristo. Y lo daría a conocer aún más por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por eso los traigo estos textos. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por eso el énfasis, Pedro, me amas. Pedro está siendo perfeccionado en el amor. Eso va a ser el último mensaje que estaré presentando del Evangelio de Juan. Y aquí como texto de apoyo, este texto es como el pasaje paralelo de la porción que hoy estaré predicando, para que vean que es en el contexto de la obra de evangelización. Es Mateo 28, versículo 10. Y cuando digo un texto de apoyo, ustedes ya lo saben, siempre lo estoy diciendo, es el texto que más me apoya en el mensaje que vamos a predicar hoy. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí estamos viendo los 11. Estamos viendo, les dijo que se fueran al monte de Galilea, pero ustedes saben, ahorita vamos a ver que no fueron a ese monte, se fueron a pescar, ¿verdad? Pero así dice, aquí dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Cristo triunfó en la cruz y ha resucitado. Por tanto, ahora, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la parte central del mensaje del día de hoy. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Cristo que la iglesia siempre tendrá presencia en la tierra desde que Él vino hasta que Él regrese. Y esto va por encima de cualquier cosa. Así que comenzamos ahora. 2 encabezados. La pesca en los méritos humanos de la primera parte, y la otra, la pesca en los méritos de Cristo. Así que vamos a comenzar. En Juan 21, versículo 1. Después de esto, de lo que vimos en el capítulo 20, se termina la obra de evangelizar, de predicar la palabra de Dios, la obra de todo lo que hizo Jesús para que creyeran, del resumen que ya les hablé al principio. Esto es después de esto, es el resumen que les dije al principio, todo lo que les dije ya. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. También después de esto incluye las 2 veces que se ha manifestado primero Jesús. 2 veces. Y la primera vez lo hizo el primer día de la semana, el domingo. La segunda vez lo hizo 8 días después, el primer día de la semana, el domingo. Y aquí lo está haciendo de la misma forma. Pero no, eso es otro domingo. Dice, junto al mar. Aquí vemos que lo más importante destacar ahorita aquí, porque esta es como una alegoría. Y muchos la alegorizan sacándola de contexto y hacen del texto unas cosas horribles, la verdad. Hay que tener cuidado con lo que estamos, eso. Si es cierto que hay una alegoría, si es cierto que hay un mensaje espiritual, pero tenemos que verlo en su contexto y a la luz de las doctrinas establecidas y del conocimiento que tenemos de las doctrinas. Por eso dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar. Aquí la importancia de junto al mar de Tiberias. Primero, ni era mar, era un lago, pero era tan grande que le llamaban el mar. Y se manifestó de esta manera.
Es bien interesante no perder de vista lo que simbolizaba el mar, si vemos que es un tipo alegórico esto. En Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El mar constantemente está simbolizado por los pueblos, por las personas. Por eso esta pesca tiene un mensaje, esta pesca milagrosa tiene un mensaje de evangelización. Y el mar juega un papel muy importante, porque de ahí se sacan los peces, como lo vamos a ver más adelante. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, aquí vemos el liderazgo de Pedro. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. No le dijo, vengan conmigo. Pero al líder le siguen para donde se mueve. Yo voy a pescar. Y ahí van, ¿qué dice? Y ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un liderazgo. Era el primero que daba el pie enfrente. El papel tan importante que toma Pedro y Juan en esta historia es importante. Pedro es la mente que activa, es el hombre de acción, que inmediatamente actúa. Y Juan era el hombre de visión, el hombre que entendía todo mejor, que lo entendía más rápido. Fue el primero que vio a Cristo resucitado y creyó en la resurrección, como ya lo vimos. En cambio, Pedro aquí prácticamente todavía no entiende bien las cosas. Pero qué buena pareja hacían estos dos. Así que vemos aquí su importancia. Dice, y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es interesante que un hombre que con tanta experiencia, que conocía los lugares básicos donde la pesca era productiva en ese lago, lo conocían, fue el oficio de toda su vida. Sabían que la mejor hora de pescar era en la madrugada. Van y no pescan nada. Aquí hay un mensaje. Jesucristo les quiere decir algo. El apóstol Pedro y los otros apóstoles al parecer habían olvidado lo que Jesús les dijo, que serían pescadores de hombres desde el comienzo del ministerio, cuando los escogió, los sacó de ahí y ellos vuelven ahí. En Mateo 4, versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, ese mismo mar, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, su hermano que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Ese era su oficio. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y eso es lo que Jesucristo por estos 3 años le está enseñando al apóstol Pedro. Y basta con que Jesucristo, ya según lo vio resucitado, y ya todo, y ya ves aquí tenemos a Pedro volviendo a su oficio. Bueno, Jesucristo murió, yo tengo que seguir a hacer lo que sí hacer. Se le olvidó esto. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dice, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí vemos estos 4, estos de los más importantes apóstoles. Y vemos que el oficio era que dejaran sus redes, que dejaran sus barcas y que vinieran al ministerio que Dios los iba a llamar. Y aquella noche no pescaron nada. Aquí vemos, dice, una de las doctrinas de los 7 yo soy de Cristo, en que los apóstoles habían olvidado. En Juan 15:5, ¿por qué no pescaron nada? Dice Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué no trajeron fruto? Porque separados de mí nada podés hacer. Yo les dije, espérenme en el monte. Ellos se fueron a pescar. Querían regresar a su oficio. Y no era así. Ellos iban a ser pescadores de hombres separados de Cristo. No pueden hacer nada, no podemos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. Estos eran los responsables de todo, que todos los creyentes de nuestro tiempo fueran salvados. Nosotros permanecemos en esas doctrinas, como lo veremos más adelante. Ellos deberían de proceder de aquí en adelante en la vocación con que fueron llamados. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es lo que dice el apóstol Juan, otro de los apóstoles, que cubrió a Judas. Versículo 4, continuamos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Vemos aquí.
esta forma de hablarles. Juan la narra. Jesucristo cada vez que les hablaba, hijitos, les daba un mensaje bien importante. Lo hizo siempre así. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, sabemos que el anticristo viene y viene ahora, hay muchos anticristos. Hijitos, no pequéis. Siempre hablándoles de esta forma. Y aquí tenemos algo tan importante. Les pregunta Jesús, ¿tenéis algo de comer? Fíjate, la pregunta. Le respondieron no, no había nada. Es que Jesucristo es el que alimenta. Él es el que se encarga de sostener y de alimentar a nosotros cuando hacemos su voluntad. Por eso dice, hijitos, yo me encargo de ustedes, de sus necesidades. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás yo lo añado. En Mateo 6:31 dijo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Eso es normal en un gentil, pero no en ustedes, comisionados a salvar almas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí ya les tengo la comida. Aquí tengo un pez asado y tengo pan. Y ustedes no han pescado nada en toda la noche. Esto es lo que ellos pudieron hacer con sus propias fuerzas. Quisieron regresar a las cosas del mundo, se olvidaron de la comisión que tenían de parte de Cristo y estaban haciendo lo incorrecto. Y aquí viene Jesucristo y les dará una lección. Ahora vamos a ver lo que estos hombres van a hacer, no en sus propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Y nuestro segundo encabezado es la pesca en los méritos de Cristo. Aquí cambia todo. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! El Señor de los peces, el Señor que controla todo, el mismo que le dijo a Pedro, Pedro, ya se te olvidó cuando te dije que no teníamos que pagar los impuestos. Yo te dije, ve, tira la red. Yo tengo control de un pez que trae el dinero exacto para pagar tus impuestos y los míos. Yo controlo los peces. Ya se te olvidó la otra madrugada que no pudieron pescar nada, que yo vine con ustedes y le llené las barcas de peces. Y yo les dije que serían pescadores de hombres. Yo soy el Señor de los peces. Yo soy el que controlo todo. En obediencia a su palabra, predicamos a los muertos espirituales. ¿Por qué? Porque fíjate lo que estamos viendo aquí en Lucas 4. Le está diciendo, ellos fueron y no pudieron pescar nada. Porque esta pesca no podemos hacerla en nuestros méritos. Nos está pidiendo Cristo, como le pidió al profeta, predícale a huesos muertos. ¿Cómo vamos nosotros a levantar los huesos muertos? Con la predicación. Y Cristo nos está mandando a nosotros a predicarle a personas que espiritualmente están muertas, que no tienen ninguna reacción. Y eso es lo que nos está diciendo. Pero en los méritos de Cristo, haciendo lo que Él dice, todo cambia. Lo vemos desde la enseñanza de Cristo en Lucas 4:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, ve mar adentro, o rema mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Exactamente es todo lo que ha pasado en la primera parte de nuestro mensaje. No han hecho nada. Mas en tu palabra echaré la red. Eso es lo que hace la diferencia. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este es el que iba a predicar ese sermón donde se iban a convertir 3,000 personas en el nombre de Cristo. Iba a echar esa red. Eso está íntimamente conectado con la evangelización del mundo. Aquí mismo en versículo 10 dice, y asimismo de Jacobo y de Juan, continuando con esto, y de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seráis pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Esto es en el contexto de Juan 4, cuando inició su ministerio. Ahí estaban los otros también, como vemos. Pero todo en la voluntad del Padre. Juan 6:43. Le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En tu nombre tenemos que hacerlo, porque nadie puede venir a Cristo si a menos que Él lo trajere. Esta obra de evangelización es nuestra, pero la hacemos en los méritos de Cristo. En Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. En esta voluntad somos santificados, haciendo Él en nosotros los que es agradable delante de Él, su bendita voluntad. Ya vimos en otro sermón pasado que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y que nos gocemos de la voluntad de Dios. Eso es lo más glorioso que hay. Como les decía yo en aquella ocasión, que si Dios nos pidiera solo un deseo, uno solo, no dos, uno solo. Y la única manera de no confundirnos y no equivocarnos, que le dijera: Señor, haz tu voluntad en mi vida y en la de todos los que amo. Eso sería lo mejor. Porque cualquier otra cosa que pidieras, ibas a querer pedir otra cosa. Y con esa no necesitas pedir más nada. Porque la voluntad de Dios en nuestras vidas es la cosa más gloriosa que nos puede pasar. Por eso, cuando Jesús enseñó a orar, hágase tu voluntad. Y esto es bien hermoso. Mire lo que dice Hebreos 13:20. Qué manera de ver que en los méritos de nosotros no podemos hacer nada, sino en los méritos de Cristo. Dice Hebreos 13:20. Acuérdense que yo cito muchos textos, y ya saben los que siempre hemos estado aquí, que mejor no me van siguiendo porque a veces no pueden llegar tan rápido, pero sí, yo tengo el bosquejo, se lo doy a quien sea y hablamos acerca de los textos, eso no hay ningún problema, y aparte queda grabado también el sermón. Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¡Qué clase de presentación! El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, yo soy el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, el Cordero que quita el pecado del mundo. Os haga, oigan esto hermanos, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Oigan esto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Lo vuelvo a repetir. Os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Te imaginas? Este es nuestro Cristo, por Jesucristo. Hermoso todo esto. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso no hay gloria para nadie. La gloria sea para Él. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Así que vemos aquí, ¿quién es ese? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Ya sabemos que es Juan. Lo vimos en Juan 13:23, dice: y uno de los discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, cuando le quiso preguntar quién era el traidor. ¿Ves? Este tenía más influencia con Dios, estaba más cerca de Dios, el discípulo a quien Jesús amaba. En Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre, te imaginas, lo más importante para un hombre en esta tierra es tu madre. ¿A quién vas a poner al cuidado de tu madre? Yo creo que es lo más grande que quieres resolver antes de morirte, principalmente si no tienes esposa. Y si cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, otra vez a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allá tu hijo. Después dijo al discípulo: hijo, he allá tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ya les expliqué este texto, que significa que María tenía hijos de ella, que ella parió, y tenía hijas. Y cómo Jesús, en vez de encargársela a ellos, y no le llama mamá, le dice mujer, se la encarga a Juan, porque Juan es un apóstol, porque la doctrina
que sale del manantial que es Cristo, tenía que ser impartida al mundo por medio de los apóstoles. Por eso él le entrega a su madre a Juan, al cuidado de Juan, porque ella era una creyente. Sus hermanos no los eran, sus otros hijos no eran creyentes. Y la familia más importante es la familia de la fe, y él se la entrega a su madre. Y le dice, madre, ahí es tu hijo. Es como si le dijera, iglesia, aquí tienes a tu hijo, porque estos son los hijos, los principales de la iglesia. En un simbolismo, cuando digo eso, ¿verdad? Ya sabemos cuál es este discípulo, entonces ya nos queda claro. Pero entonces aquí vemos otra vez lo importante que dice. Vuelvo a leerles esta parte, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Otra vez Juan. ¿Por qué Juan pudo reconocer primeramente a Cristo? En las manifestaciones a los discípulos, ¿quién fue el primero que creyó? Fue Juan. A Juan le bastó ver los lienzos, el sudario, y creyó en la resurrección y creyó que Jesucristo era el que había resucitado. Ni siquiera lo tuvo que ver. A los otros apóstoles se presentó en medio de ellos. Y a Tomás ni el testimonio de las mujeres, ni el testimonio de Juan, ni el testimonio de los otros apóstoles, nada. Dice Juan, no, yo tengo 4 demandas. Yo tengo que tengo que ver sus manos, meter mi dedo en el hoyo de su clavo, meter mi mano en el costado y luego creer. Entonces Jesucristo llega y se le presenta en medio y le dice, Tomás, mira mis manos, mete tu dedo, mete tu mano y cree. Las 4 demandas fueron resueltas. Ese es nuestro Dios, compadeciéndose de los incrédulos. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que Juan no ocupó tanto. Por eso la nubla del mar en la mañana, ni la oscuridad de la mañana, ni toda esa bruma que sale del mar impidió que Juan viera al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es precisamente el mundo y sus afanes, todas estas cosas del mundo, lo que nos impide experimentar el amor de Cristo como lo experimentó Juan. Ya les dije que no es que Jesús amaba más a Juan, porque Jesús es disparejo. Jesús amaba a los 12 apóstoles igual. Pero gracias a que Juan se acercaba más a Cristo, tenía más comunión con Cristo, estaba más cerca de Cristo, siempre pudo ver más el amor de Dios hacia él. Él vio más, por eso es el primero. Y aquí es el primero que ve. Porque a los otros el mar tiene algo aditivo, como lo vamos a ver en la doctrina, que no nos deja ver perfectamente a Dios. El mar, como le dije, simbolizado por el mundo. Muchas veces hay muchos que queremos a Dios, pero también amamos los placeres del mundo. Estamos tan enfocados en lo que el mundo nos ofrece, en los placeres y todas esas cosas, y no nos acercamos a Dios. Y cuando nos sentemos deprimidos, en vez de entender que es por causa de que estamos alejados del Señor y no podemos ver su amor, ¿qué hacemos? Vamos otra vez al mundo, al tramposo del mundo, a querer los placeres del mundo y no salimos de ahí. Volvemos a quedar ahogados y deprimidos. ¿Por qué? Porque nuestra gloria, nuestra paz, esta paz que está escondida a los pies de Cristo, cerca de Cristo, como el apóstol, como María Magdalena. Esos fueron los que encontraron ese consuelo. Y eso es por eso no pueden ver. Por eso él dice, no lo podían distinguir. Aquí Pedro ya no le dice a Jesús que es hombre pecador, que se aparte de él, sino lo contrario, va pronto hacia él. Porque esto ya ocurrió antes, en Lucas 4, al comenzar el ministerio, dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces en aquella pesca, volviendo al tema otra vez, y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese, que era Juan y su hermano, Jacobo, y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí están los 4, los dos hermanos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apartado de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya no más, Pedro. Aquí ya no más, Pedro. Porque Cristo ya le dijo, Pedro, a ti nomás te tengo que lavar los pies porque ustedes ya están limpios. Tú ya no te tengo que lavar todo, sino los pies, porque tú ya estás limpio. Aquí ya le había dicho Jesús, Pedro, las puertas del infierno ya no tendrán poder sobre ti. Ya nada te podrá quitar del poder de mi mano. Tú eres mi oveja y nadie te va a arrebatar de las manos del Señor. Todo eso se lo había dicho. Aquí vemos en el versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. 200, un codo es 1,5 pies. Entonces estamos hablando en metros, una medida de nosotros como 92 metros.
Las características de los otros discípulos eran muy similares con la excepción de Pedro y Juan y Tomás, porque los otros, lo que hacía Pedro, lo seguían. Ellos lo seguían. Y Juan era diferente. Y Tomás, ya saben, por eso los ponen por nombres. En Mateo 16:35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, siguiendo a Pedro. Ellos sí se fueron, Pedro según le entró al valiente, y ya saben que igual lo negó. Mateo 26:56, mas todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándolo, huyeron. Todos hicieron lo mismo. Al final de cuentas, como le digo, los demás siempre están incluidos casi en Pedro, en las decisiones del apóstol Pedro. Son los apóstoles de Cristo los comisionados de darnos a conocer los secretos del reino. Por eso la importancia de los 12. En Mateo 13:10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntan a Jesús, porque siempre hablaba en parábolas. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Estos eran los hombres que Jesucristo los estaba instruyendo con la doctrina del cielo, para que nos mostraran las doctrinas. Por eso nuestra fe y los lentes con los que vemos toda la Biblia son las doctrinas. La doctrina está clara, es revelada pura y clara. Eso es lo que interpreta todas las escrituras. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Aquí estaba la comida. Ellos no pescaron nada, pero Cristo ya tenía la comida. Jesús conoce nuestras debilidades y Él mismo nos alimenta el cuerpo y también el alma. Aquí otra doctrina de sus yo soy, que vamos a ver, importante. En Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. Parece que lo habían olvidado. Yo soy el pan de vida. Acuérdate que aquí hizo Jesucristo dos cosas. Para decirles que Él era el pan de vida, primero multiplica 5 panes y 2 peces y le da de comer a miles de personas, ¿verdad? A miles de personas. O sea, 5,000, pero adultos, eran miles, 15, 20,000, no me gusta ni hablar de lo que la Biblia no dice, pero era una multitud de miles de personas. Entonces comieron y se llenaron. Luego Jesucristo los reprocha y dice: ustedes me andan buscando no porque entendieron el mensaje, sino porque comieron y se llenaron. Este Dios de nosotros alimenta el vientre, pero alimenta el alma. Este pan que literalmente multiplicó los peces, los cinco panes y los 2 peces, le llenó el vientre. Pero también el pan que Él les hablaba era el alimento del alma. El alimento del alma. Y aquí lo ve bien, por eso, y ellos nunca lo entendían. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí les dice el contraste. No se queden con aquello que comieron y se llenaron. Esos se van a volver a morir. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Eso era difícil. Eso era difícil, y Jesús estaba hablando de que Él mismo es el alimento del alma. Realmente, por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos a Cristo morando dentro de nosotros. Eso es lo difícil de entender. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí ves las enseñanzas de Cristo, la importancia de entender este mensaje. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Así es como Cristo mora dentro de nosotros. Él mismo es el alimento del alma. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ese es el mensaje que tenían que entender. Esa comida literal, allí la tenía, y la comida espiritual, ahorita la vamos a ver.
Lo mismo enseña la doctrina, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, hermanos, que no nos la puede robar el mundo, porque los placeres del mundo no nos van a dar la paz que nos da Cristo. Versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar, no para cocinarlos, ya tenía la comida hecha. Fíjense a dónde va la cosa. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Aquí va la parte espiritual. 153 y aún ciento tantos, la red no se rompía. Y aquí vemos, lo primero que yo estoy seguro que ya viene a la mente, ¿y qué son los 100? ¿Por qué 153? El apóstol Pablo no escribe nada de más ni de menos. Y no hay nada que esté escrito que no tenga importancia. Y se han dicho cosas que suenan bonito, pero a mí no me gusta irme por la tradición ni la historia, porque a mí no me enseñaron que la Biblia se interpreta con la tradición y con la historia. La Biblia se interpreta ella misma. Yo sé que es un número simbólico. Y una de las interpretaciones que ellos dan que me gusta, aunque la realidad es que yo creo que es un número simbólico y representativo de algo que van a ver ahorita, pero me llamó la atención esta. Dicen que los judíos creían que había 153 cantidades de peces, que todos los pescadores sabían que en el mundo había 153 diferentes especies de peces, y que entonces por eso Juan, aquí vemos que Jesús les dice que eran 153. Entonces el mensaje que les está diciendo es un número simbólico. Me gusta esa, porque realmente la interpretación que yo le puedo dar a este texto es que es un número simbólico. ¿Simbólico de qué? Pues estos son los discípulos que van a predicar el evangelio al mundo. Entonces lo dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. De aquí salió de los apóstoles para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todo mundo. Esto es un número simbólico de toda raza, tribu, pueblo y nación, de todo mundo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí está la pesca milagrosa. Esta pesca espiritual de la que tienen que pescar estos hombres. Por eso, por estas doctrinas se han salvado gentes de todos los pueblos. Este mar contiene, que es el mundo, contiene muchas especies de peces. Y los peces son los hombres que van a ser pescados por el evangelio de Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y no estamos alegorizando, usando la mente a lo tonto, sino en el contexto del mensaje. Vemos cómo los creyentes son sacados fuera, al igual que los pescados, fuera del mundo, fuera del mar, del mundo. Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, aquí representada por el mar. Dice: apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, de Babilonia, del pueblo de pecado, que representa el mar, Babilonia. Y vemos, eso es Isaías. Vemos a Jeremías diciendo lo mismo, Jeremías 50:44. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salí de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. La única manera de salir de ella es que nos atrape la red del evangelio que iban a tirar los apóstoles al mar. Y ahí salir ahí. Por eso Cristo es el que le dice a la derecha. Porque es Cristo el que está encargado de esta obra. Los apóstoles, Cristo quiso salvar usando vasijas de barro, usando estos hombres necios, usando estos hombres sin educación. Así Cristo quiso salvar. Por la locura de la predicación. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. Lo mismo. Para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Y me encanta la doctrina que explica bien claro. El mismo apóstol Juan ya en la doctrina, fíjate que bien lo aprendió. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, no te quieras quedar en ese mar, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
no está en Él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y es por eso que los apóstoles no podían ver a Cristo, porque la bruma y la brisa del mar, que es el mundo, les impide ver a Cristo. Y hay muchos que no lo pueden ver. Y como no lo pueden ver, se van a lo que sus ojos se deleitan en el mundo, con la carne, con los vicios, con todas las cosas, y siempre van a volver a estar tristes, van a volver a estar deprimidos, no van a entender. Hay que arrimarnos a Cristo, hay que buscar al Señor, hay que estar cerca de Él para poder gozar de la paz de Cristo y de gozarnos del gozo y de esa paz que el mundo no conoce. Esa es la única manera. Dios nos ama, pero nuestro pecado nos aleja de Dios. Por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu noble me sustente, déjame estar cerca de ti. Y el apóstol Juan era el que podía ver primero a Cristo. Versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Aquí vemos que otra característica de su cuerpo glorificado, se aparecía y desaparecía. Lo conocían y no lo conocían. Ahora Jesús en su cuerpo glorificado, sigue siendo su cuerpo porque lo conocían cuando Él quería y no lo conocían. Se aparecía y desaparecía de ellos. Esa es una característica de un cuerpo glorificado. El Señor solo se revela a quien Él quiere. Por eso de repente se revela a quien Él quiere. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A ver, aquel a quien el Hijo le limpia la bruma del mar, la niebla para que puedan ver a Cristo. Es Dios que hace eso en nosotros, hermanos. Roguemos al Señor que nos quite las escamas y los troncos del pecado de este mundo para poder ver a Cristo y gozarnos en Cristo y tener un gozo permanente. Y fue lo mismo con el apóstol Pablo, quien es el sucesor de Judas. En Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí viene el que va a cumplir esto. Y fíjate de dónde agarra su doctrina, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí tenemos al sucesor de Judas. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice aquí, no consulté enseguida con carne y sangre. No viene de los hombres esta doctrina. Ningún hombre intervino. Esto es sangre y carne, como lo dijo Juan 1:14. Dice, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea que no viene de ellos la doctrina. Esto es sangre y carne. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este es el tiempo donde Pablo fue instruido, donde fue llevado al tercer cielo, donde se le revelaron cosas indecibles. Por eso un mensajero de Satanás lo bofeteaba, lo torturaba para que no se enalteciera por la revelación. Él recibió una doctrina preciosa de Cristo, a Cristo resucitado lo vio. Y recibió la doctrina hermosa, que es la que vemos nosotros. Por eso le digo, ahí está todo el mensaje. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ven, aquí vemos bien claro eso. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Así que esta era la tercera vez que se les manifestó a los apóstoles concretamente. Porque a otros discípulos se les manifestó otras veces también. Tuvo como 7 manifestaciones o apariciones después de resucitado. Pablo las dice en Corintios que hasta una vez a 500 personas. Entonces dice el versículo aquí, y este es el propósito, Efesios 4:11, de nosotros, a los que se le manifestó. ¿Por qué se le manifestó? ¿Cuál era el propósito? Mira lo que dice la doctrina acerca de esto. Efesios 4:11. Este texto es importante para todo aquel hombre que predica el evangelio y para que ustedes sepan quién está calificado para esto. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Así que aquí no los hace nadie más que Cristo. Fue Cristo, él mismo Jesucristo los constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso está lleno el mundo ahorita, de estos falsos maestros que hablan según sus propias concupiscencias. El mismo apóstol Pedro nos dice que la doctrina que nos guía es dada por Dios de los santos, es dada por Dios por medio de los santos apóstoles. En 2 de Pedro 3:1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado y por vuestros apóstoles. Los apóstoles no cambiaron la doctrina de los profetas, es la misma, la interpretaron, le dieron la forma. Aquí está, Salvador dada por vuestros apóstoles. Jesucristo les dio la doctrina de nosotros es la doctrina de los apóstoles. Dos aplicaciones y concluyo. Primera aplicación: lo que podemos hacer en vuestros propios méritos o fuerzas. Juan 15:4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esta obra, hermanos, la gloria es de Cristo. En la salvación, en la santificación, como lo vimos en el texto de Hebreos 13, 19, 20, es Cristo el que se lleva la gloria en todo. Él mismo hace todo, Él mismo constituyó los apóstoles, Él mismo es el que da vida a los muertos, Él mismo es el que le dijo al muerto: Lázaro, sal fuera, y Él mismo le dio la vida para que Lázaro obedeciera. Así que separados de Cristo no podemos hacer nada. Eso es la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia, somos pastores, predicadores que creemos que la salvación es por gracia y es obra de Dios, y que le predicamos a cadáveres espirituales, como lo va a decir nuestra segunda aplicación. Segunda aplicación: esta es la base de nuestro fundamento, Cristo nuestra roca. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este es el fundamento, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él mismo es la principal piedra del ángulo. De Él es la fuente de toda doctrina. En quien todo el edificio, que es la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero este es el orden de la iglesia. Cristo la cabeza, los cimientos de los 12 apóstoles, y luego nosotros como piedras vivas componiendo el cuerpo del Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la iglesia de Dios. Este es el orden. El fundamento de nuestra fe está anclado en Cristo y cimentado en las doctrinas de los apóstoles. Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, la nueva Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios, redimido. En las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los 12 tribus de los 12 de Israel. Las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí vemos la importancia de los profetas, la importancia de las 12 tribus de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Óiganlo bien, cimientos. Son bases, son las donde estaba sentada la ciudad. Son los cimientos. ¿Dónde se construye una ciudad? En unos cimientos, una casa. Dice, tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta es la doctrina de nosotros. En estas doctrinas hay que permanecer. Cada vez que el apóstol Pablo habla, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, hermano, esa es doctrina pura. Esa no se interpreta. Hay que interpretar otros pasajes de la Biblia, Apocalipsis, hay que interpretar Daniel, hay que interpretar Ezequiel, las profecías, hay que interpretar Cantar de los Cantares, pero no las doctrinas. Las doctrinas están claras. Dios dijo, no permito a la mujer que enseñe, y eso es. Pero que allá en el libro de Jueces, allá. No. Mira todo, míralo a la luz de la doctrina. Y eso es todo. Ahí es donde se pierden tanto. No, que en el libro de Hechos también es historia. Judas, Lucas solamente escribió lo que vio.
al inconverso. Nosotros seguiremos amorosamente tratando de levantar estos cadáveres espirituales en el nombre de Cristo, presentando este glorioso evangelio. Reconcíliate con Dios. Mira lo que dicen estos dos textos, porque parece que ofendes a la gente cuando le dices que él solo no tiene la capacidad de creer por sí mismo. No tienen la capacidad y no quieren reconocer que son cadáveres espirituales. Entonces no aceptan que en la depravación total, que es nuestra primera doctrina de la gracia. Pero mira, estos dos textos nada más. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, esta es la condición de todo creyente antes de ser creyente. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el evangelio de la obra de Cristo. En la cruz para nosotros tiene gloria. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es en la cruz donde se obtuvo la victoria. Es la máxima glorificación al Padre. Y es en la cruz donde Dios aceptó la ofrenda del cuerpo de Cristo y por fin nos dio el Espíritu Santo prometido a Cristo cuando cumpliera su obra. Y ese es el Espíritu que sopló sobre los apóstoles. Este texto es el cuadro de nuestra situación antes y después de ser salvos por gracia. Efesios 2:1. Y Él os dio vida, otra vez Él, Cristo Jesús, a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. No tenías poder de decidir. Espiritualmente estabas muerto en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pensando solo en los placeres del mundo, impidiendo ver el amor de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es Satanás el que controla todo esto. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como les dije, solo hay dos espíritus. El espíritu de Satanás o el espíritu de Cristo. Si estás en Cristo es el espíritu de Cristo, dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esa es la única condición, esas son las dos formas. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué les dije? Por eso no podemos ver el amor de Cristo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí viene el pero ahora más hermoso del mundo. Pero Dios, que es rico, el pero ahora es el de Romanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y ese es el llamado al inconverso. Estás en esta situación, pero Dios tiene el poder de darte vida. Nosotros te predicamos el evangelio, pero Dios es el que te puede dar vida para que seas salvo y vengas a los pies de Cristo. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, grande Señor, eres Dios sobre todas las cosas. Gracias por Cristo Jesús, por su obra en la cruz, por su muerte, su resurrección. Gracias por estos santos apóstoles que instruiste tú mismo, que tú mismo los capacitaste, que tú mismo les diste la doctrina, esta doctrina que nos sacó del infierno, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado. Gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo, por todos los hermanos en todo el mundo que somos un pueblo de todo tribu, lengua y nación. Te doy gracias por esta reunión y porque sé que te hiciste presente en medio nuestro, como lo hiciste cada domingo con tu pueblo cuando se reúne. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.